El movimiento Evita. En la otra línea está Marcelo Ramal. Marcelo Ramal es economista, fue legislador porteño, es dirigente de Política Obrera. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá Alejandro Berkovich en Radio con vos. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, para vos la lectura es otra, ¿verdad? Sí, por supuesto. Había desacuerdo para firmar, de pronto hay un acercamiento de posiciones y se firma. ¿Qué cambió? Algo muy sencillo. Esta reducción del déficit fiscal que se anunció hoy implica para el año 2022 un ajuste del orden de los 4.000 millones de dólares. Y para los años que faltan hasta llegar al déficit cero, bueno, entre 12.000 y 15.000 millones de dólares de ajuste. Por eso se llegó al acuerdo en el día de hoy. Naturalmente que ese recorte se va a hacer a costa de lo que ya se viene aplicando desde diciembre del 2019, que ha sido la desindexación de las jubilaciones y la desindexación de los salarios, principalmente de los maestros, trabajadores de la salud y trabajadores estatales en general. ¿Y por qué? Esta es la razón por la cual se firmó el acuerdo hoy. ¿Y por qué crees que lo acepta el gobierno? ¿Porque no le queda alternativa? ¿Porque no le dio el margen político? ¿Por desavenencias internas? ¿Por qué? No, el gobierno lo acepta porque en el ADN de este gobierno estaba el arreglo con los acreedores internacionales. Alberto Fernández apenas fue ungido candidato, se reunió acá en la Argentina con los representantes de los fondos de inversión, anticipó este acuerdo y, por ejemplo, la política de cambio en la movilidad jubilatoria, es decir, la desindexación de las jubilaciones, fue un intento de arrimarle el bochín al Fondo Monetario ya desde aquel momento, al igual que toda la política de los últimos 2 años, que residió en el aspecto particular del manejo de las cuentas públicas, en permitir que la inflación superara los gastos sociales, previsionales o salariales. Este es el punto central. Ahora, más allá de este carácter confiscatorio, el acuerdo es inconsistente y además es precario. ¿Por qué? ¿Por qué inconsistente? Te doy un ejemplo. Plantea la elevación de la tasa de interés, lo cual, si lo sumás al hecho de que quiere reducir la emisión monetaria para que el Tesoro no se financie con la emisión de monedas, sino con más deuda, vos te das cuenta que si elevás la tasa de interés, estás llevando la carga de deuda del Tesoro a niveles explosivos. Y además estás creando un cuadro recesivo, porque naturalmente menos crédito, sí, más recesión. El otro punto que te quiero incorporar es que además de ser inconsistente y confiscatorio, es precario. ¿Por qué precario? Pues fíjate, se hablaba de un acuerdo de 10 años, el kirchnerismo quería 20 años, terminamos con un acuerdo de 2 años y medio. Alguno puede, digamos, siguiendo una lógica administrativa, pensar que el acuerdo es de 2 años y medio porque luego cambian las autoridades. Pero no se trata solamente de eso, hay algo más de fondo. Vos acordate cuando Guzmán presentó los números a los gobernadores hace unas semanas atrás, cuando en esos cuadros de flujo de pago de deuda, sí, se veía con toda claridad que hacia el año 2025-2026, Argentina va a tener que hacer pagos sumando deuda privada, sumando Fondo Monetario, sumando organismos internacionales, va a tener que hacer pagos por arriba de los 20.000 millones de dólares anuales, cuando en la actualidad el superávit comercial no supera los 15.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina va en un trienio, es decir, en el periodo en el cual dura este acuerdo, a una nueva cesación de pagos.
Marcelo, que ahora la llamamos elegantemente reestructuración de deuda. Marcelo, muy brevemente, quiero recoger un par de opiniones más, pero muy brevemente, hay muchos oyentes que tanto en lo que dije yo al principio del programa, como en esto que decís vos ahora, nos acusan como de gataflorismo, digamos, y bueno, ahí el acuerdo también aparece rodeado de un aura de pragmatismo, ¿no? Como que no había otra. Tengo muchos mensajes que dicen, bueno, ¿qué proponían, no? O qué alternativa había. Entonces que lo aplaudan a Macri, que también dijo lo mismo en el año 2018. Es decir, tratemos de ser coherentes. Si vamos a aplaudir el pragmatismo del gobierno ahora, aplaudan el pragmatismo de Macri de 2018, que también nos encajó 44.000 millones de dólares con el mismo argumento. Naturalmente que en los términos del capitalismo, del llamado sistema de la deuda, donde en realidad a nadie le importa que la pagues integralmente, sino que se arme una especie de hipoteca a perpetuidad sobre el país. Bueno, en esos términos nos movemos con la política de los hechos consumados. Les va a ir mal, como ya le fue mal a Macri, y te anticipo esto, quiero subrayar esto que decía, el acuerdo es a 2 años y medio, porque dentro de 2 años y medio queda claro que la Argentina tiene que volver a barajar y dar de nuevo en cuestión de la deuda. En síntesis te diría que han comprado un pasaje de media distancia, no digamos corta, pero un pasaje de media distancia hasta Chascomús, hasta el próximo default. Gracias, Marcelo. Abrazo. Un abrazo. Para los que dicen que los economistas de izquierda no tienen metáforas.